Gracias, presidente. Con respecto al proyecto, plantear lo primero que es la consideración en términos de grave y urgente contó con los votos del Frente Amplio y el proyecto también va a contar con los votos del Frente Amplio, como han contado todos los proyectos que en definitiva significan, aunque sea un magro, muy magro beneficio para la gente en una situación como la que estamos, de pandemia. Pero bueno, así como hemos votado otros proyectos que entendemos que son de beneficio muy magro, volvemos a plantear lo mismo. Para nosotros a veces esto resulta un déjà vu y no tiene que ver solo con fronteras, sino que tiene que ver con cómo se generan este tipo de medidas en una situación de emergencia. Es cierto que la apertura de las fronteras es inminente y obviamente que el problema es, bueno, la diferencia de precios que hay con algunos productos muy consumidos de un lado y otro de la frontera y las situaciones diferenciales que hay. Porque es muy cierto también que poco tiene que ver la frontera con Brasil que la frontera con Argentina. En términos de precio, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que lo que se esperaba a partir de este anuncio era un paquete de medidas que beneficiara, en definitiva, el consumo, que es lo que hay que retener. Está muy bien atender a las empresas, pero también aquí el desafío importante es retener el consumo del lado uruguayo. Justamente lo decía la diputada Botino hoy, que la idea es que se queden de este lado consumiendo y no crucen a hacer el surtido del otro lado. Yo quiero mencionar además un aspecto que no es menor. En la conferencia de prensa del 28 de septiembre, que encabezó el secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, acompañado con el subsecretario del Ministerio de Economía y con algunos intendentes, se anunciaban medidas para comerciantes. En general, así comerciantes. Y acá las medidas nos encontramos cuando llega el proyecto del Poder Ejecutivo, que no es para todos los comerciantes, que es para el comercio por menor en supermercados y almacenes. Es decir, hay una gran cantidad de comerciantes que están excluidos del alcance de estas medidas. Y esta no es la primera vez que el gobierno anuncia cosas que después no implementa. Que nosotros esperábamos que estos beneficios que decimos son muy magros, bastante, ahora vamos a dar algunos ejemplos, se trasladaran a los precios, ¿es una idea del Frente Amplio? No. Esto lo dijo el propio gobierno, las propias autoridades en esa conferencia de prensa, que decían, bueno, esta renuncia en definitiva, este beneficio fiscal, lo que queremos hacer es que, bueno, pueda aliviar también la situación de los precios. Es mirar la conferencia del gobierno. Pero además también decir que acá se anuncian una serie de medidas que hemos visto en otras conferencias de prensa, el poco alcance que tuvieron. Me voy a referir, por ejemplo, a otra vez se vuelve a anunciar, presidente, la exoneración del cargo fijo y la potencia contratada. Yo podría invitar a toda la Cámara en su totalidad a revisar las versiones taquigráficas de la Comisión de Hacienda y de la integrada de presupuesto con Hacienda recibiendo a las delegaciones de gente rompiendo en llanto porque tenía el corte de luz anunciado y estaba conveniando y que nunca le llegó la exoneración y que nunca le llegó. O le llegó la exoneración del cargo fijo, que en el caso de la UTE, por ejemplo, son 230 pesos. Pues claro, son muy rimbombantes los anuncios, pero cuando uno los baja a tierra y los pone en plata,
La exoneración del cargo fijo de la UTE son 234 pesos. La potencia contratada, 67 pesos por kilowatt. Entonces, esta situación no es nueva y realmente, con respecto a lo que tiene que ver con la bonificación y exoneración de tarifas, ver para creer. Ver para creer. Pero además, lo que tiene que ver con poder tener medidas que beneficien y estimulen el consumo, no es un planteo del Frente Amplio. Y otra vez estamos en la misma situación de tener un proyecto de ley que se hizo a espaldas de los beneficiarios. Porque el beneficiario no es el que se sentó en esa conferencia de prensa. Porque el centro comercial de Salto, por ejemplo, planteó específicamente que estaban necesitando otro tipo de estímulo a través, por ejemplo, de la exoneración de puntos de IVA en instrumentos electrónicos. Nosotros no estamos pidiendo hoy, para allá, en una situación de emergencia, la creación de una gran política de largo plazo de frontera, sino medidas que tengan que ver con lo que reclaman los comerciantes, para que la gente se quede comprando de este lado. Nosotros vamos a plantear estas medidas. Porque si lo que se quiere es aliviar a las empresas, no solo hay que darle algunos descuentos, que además van a ser créditos, ¿no? Porque, como decimos anteriormente también con otras medidas, el gobierno se toma su tiempo para resolver cómo va a ayudar a la gente que está más tirada, a las micro y a las pequeñas empresas. Esto es un crédito, es decir, primero van a pagar la cuenta, van a tener que tener la liquidez para pagar las cuentas y después el gobierno las va a exonerar no sabemos cuándo, como dice la diputada Botino, desde cuándo va a regir esto. Pero además, volvemos a insistir que no podemos comparar la situación de las diferentes fronteras que tiene el Uruguay. Acá no es cierto que no se ha hecho nada y el diputado Osorio, por ejemplo, no me dejaría mentir que cuando se compara la situación de la frontera brasileña con la uruguaya, estamos en un error. Y por eso las medidas no pueden ser idénticas. Porque la frontera con Brasil está teniendo problemas hace muchísimos años, pero en particular desde el 2018 con la reglamentación por parte de la Receita Federal del régimen de Loya Franca, que implicó también un régimen diferencial de atención de DGI, del Ministerio de Trabajo, de una mesa de trabajo, de seguro parcial por horas, y a la vista está, las medidas y la insuficiencia de las medidas que reclamábamos también con los diputados de esa frontera, son las que terminaron en los despidos masivos que hay hoy en la frontera con Brasil. En este gobierno, presidente. Entonces, estamos planteando un problema a tiempo y el Frente Amplio viene con una propuesta que tiene que ver con cuidar el consumo de las familias. Algo que este gobierno descuidó, porque lo que cayó en este año y medio fue el ingreso de los hogares y sobre todo el consumo de los hogares. Pero además también ver la magnitud y el impacto. Usted sabe, presidente, que el que cruza la frontera cruza a hacer un surtido. No cruza a comprar un pan y una leche. Entonces, también hay que cuidar a los comercios que logran emplear algunos vecinos y vecinas de las localidades. Por último, decir que, así como decían, hay proyectos presentados en esta materia de todos los partidos prácticamente. Bueno, hay algunos que tienen un largo tiempo en comisión. Nosotros celebramos la creación y acompañamos la creación de las comisiones. Ahora, las medidas son para allá. Cuidar el consumo es para allá. Y sobre todo, recalcar que el Frente Amplio va a presentar una serie de aditivos que le proponemos a este cuerpo, que ha planteado la preocupación no solo de aliviarle con algunas pequeñas exoneraciones la carga
a las micro y pequeñas empresas, sino que también vamos a plantear un aditivo que recoge lo que vienen planteando las asociaciones comerciales y ahí sabremos si las propuestas de medidas y de atención económica a los sectores de la frontera son efectivamente escuchadas por este gobierno. Escuchando a los involucrados directamente. Era cuanto tenía para puntualizar. Muchísimas gracias, presidente.